El Club del Tío. Hola, te doy la bienvenida donde sea y cuando sea que estés escuchando esto. Esto es el Club del Tío y yo soy el tío chido que te recomienda libros, así que si te gustan los libros y la literatura estás en el lugar correcto, pero si no te gustan, pues déjame convencerte con reseñas, opiniones o recomendaciones. En esta ocasión te traigo una reseña buenísima. Debo admitir que no esperaba tanto de un libro de este tipo, pero los ensayos siempre resultan extraños, como el resultado de cuando leo un ensayo siempre resulta extraño porque pues un ensayo no es tan literario siempre, a veces puede ser muy académico, a veces puede ser muy aburrido, pero este ensayo de veras, que lo disfruté y no estoy mal, o sea, no creo yo estar equivocándome sobre este ensayo porque pues no lo leí solo, lo leí en compañía de mi compa, el Corsa. Corsa, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Quiero añadir que, a pesar de que es una lectura muy entretenida, en lo personal pasé por todos los estados que comentaste. O sea, fue muy técnico, por momentos fue un poco aburrido, fue interesante, fue triste, fue como un tsunami de emociones este libro. Y es que no es eso lo que hace un buen libro. Quiero decir, no se supone que un buen libro pueda hacerte pasar por distintos estados emotivos. Este libro lo logra y ni siquiera es una novela, es un ensayo. O sea, y te habla de un animal, es como ver National Geographic y ponerte triste con un documental que además habla de un animal muy soso, de un animal muy ignorado. Habla de las anguilas, o sea, es como ¿en serio? ¿Es este libro que habla sobre anguilas me está haciendo este nudo en la garganta? O sea, Pero es que olvidaste la parte importante, son anguilas religiosas porque te evangelizan. cierto. Entonces, todo aquel, en este momento estamos para esparcir la palabra de las anguilas. El libro del que estamos hablando es justamente El Evangelio de las Anguilas, un libro escrito por, ahora verán el nombre porque se me olvidó, del escritor Patrick Svensson. Es un librazo, o sea, bueno, ¿qué te parece si empezamos por decir dónde, o sea, cómo llegamos a este libro? Que es curioso que ambos llegamos a este libro por recomendación de otro internauta que hace contenido, que yo honestamente casi no veo este tipo de videos, es decir, de Bully Magnets, que es el canal de YouTube del que les estamos hablando. Andrés, de ese canal, hace como cada fin de año su recuento de sus lecturas. Y son podcasts como de 3 horas. Y se la pasa recomendando libros que pues él dice, no, pues la verdad, esto sí fue lo mejor que leí. Y una cosa, eso me recuerda que el año pasado no hice un recuento de mis mejores libros, se los debo, pero también me lleva a que en realidad hay buenos lectores recomendando buenas lecturas y quizá no, o sea, no les hubiera dado yo el chance si no la hubiera escuchado de una persona de la que yo consumo contenido. Por lo tanto, me gustaría también que si ustedes no consumen ese contenido, pues vayan para allá. Lo poquito que yo le pueda ayudar, porque en realidad este podcast no es nada comparado con el suyo. Pero si algún día te llega a ti, Andrés, de Bully Magnets, gracias. La neta sí estuvo chida la recomendación. Y aparte, pues te doy las gracias a ti, brother, Corsa, aquí ya sí le estoy hablando aquí a mi compa, porque él justo me dijo, hey, ya salió el video, checa, me llamaron la atención estos dos libros y nos leímos La Conjura de los Necios, que no le hicimos episodio, no sé si se lo vayamos a hacer, no creo. Ya me estás diciendo que... Revienten ese botón de me gusta para segunda, para la conjura de los necios. Ah, no, así Ándele. no funciona eso. Ay, sí, cierto, ¿verdad? Si llegamos a un like, sale podcast de La Conjura de los Necios. Si alguien comenta, Si alguien comenta, es más, si alguien comenta en este podcast, en los comentarios de Spotify, si alguien pone, yo quiero que saquen episodio de La Conjura de los Necios, sale episodio de La Conjura de los Necios. Pero tiene que salir en Spotify, en los comentarios de Spotify. y si logran que Andrés comente o comparta nuestro podcast,
Nos leemos todo Dune Toda la y perra hacemos saga. resumen. Sí. Toda la saga. Toda. Va. Así que internet, haz lo tuyo. Bueno, la neta, brother, es que sigo como con, y justo ahorita que estamos comentando el libro, vuelvo a encontrarme con ciertas emociones. Yo no esperaba tanto. ¿Tú qué esperabas antes de empezar a leerlo? Pues justo por el resumen que había dado Andrés, fue como, es muy raro, o sea, porque él comenta desde un principio, es muy académico, o sea, tiene muchos tecnicismos, pero no me esperaba que por momentos se convirtiera hasta como en una fábula. O sea, en algún momento mi mente divagaba y pensaba así de, ¿sabes a qué me llevó por momentos a esta historia del Unagi? No sé si ubicas el Unagi. Los Unagi son serpientes, como la historia del Koi que sube la cascada y se transforma en un dragón, pero el Ajá. Unagi es una serpiente marina. Entonces yo en algún momento dije, no manches, o sea, en algún momento van a salir con que las pinches anguilas se transforman en dragones y se van al cielo. Pero bueno, ya me estoy Sí hay adelantando mucho. momentos, sí hay momentos en los que parece una fábula, cuando no te está dando más que datos científicos puros y duros sobre la existencia de una especie súper misteriosa. Honestamente, y es tan misteriosa y es tan ignorada a la vez. Es decir, yo no sabía que y de seguro en tu ciudad, si hay una laguna, en la ciudad de quien sea, si hay una laguna, pues lo más probable es que haya anguilas por ahí. O sea, si tu O ciudad tal conecta vez, con, ¿no? tal vez no. Porque también el mismo libro nos dice que ya las pobres anguilas están muriendo. Y es que este libro tiene eso, te hace enamorarte de ese animal y después te dice, pero el último censo dice que ya hay muy pocas. Literal, ese capítulo, es que Anguilas. literal ese capítulo se llama La anguila se nos está muriendo y yo, no, no te mueras. Ya para cuando llegas a ese capítulo en donde se llama La anguila se nos está muriendo, yo, ahí sabes que viene el golpe. Sí, Yo lo empecé a leer porque, pues, bueno, yo sí acostumbro leer un poquito más ensayos sobre otros temas. Anteriormente leí ensayos sobre a lo mejor filosofía, como para enterarme un poco, porque yo de filosofía no había leído casi nada. Este, un ensayo sobre el sueño que te recomendé a ti, brother. El año pasado leí unos 3, 4 libros de ensayos, o años pasados leí esos libros, pero este ensayo en realidad es como, sí, muy técnico. Me recordó mucho a un libro del que ya hablé en un capítulo anterior llamado La Guerra de las Salamandras, que justo crea una especie imaginaria de salamandras y habla sobre esta especie. Vayan y escúchenlo. Es el capítulo dedicado a Karel Capek con mi amigo argentino, que es un editor que se llama Federico Reggiani. Eh, Pueden escucharlo por allá. Y por cierto, en aquella ocasión se perdieron de un par de libros que regalé. Sí, ya hubo ganadores, ya tienen su libro y todo, pero para que se pongan abusados porque a veces regalo libros. Leo este libro y me recuerda mucho a cómo está escrito La Guerra de las Salamandras. ¿Por qué? Porque sí es muy enciclopédico y habla mucho de, pues es que la anguila se reproduce. No, no es cierto, nunca nos dice cómo se reproduce la no. maldita anguila. Porque por más que quieras, ese es el condenado misterio. Oh, que por cierto, Ajá, perdón, te voy a interrumpir porque hay algo que se había pasado por alto y que ni siquiera te había dicho. dime. Yo sigo mucho a los Bully Magnets y sigo sus podcasts casi, bueno, medio desfasados, pero en alguno de sus podcasts comentaron que ya hay un paper que describe ese suceso que parecía tan elusivo, pero está en su Discord, entonces luego voy a buscarlo y te paso el dato porque sí me quedé, o sea, el libro te deja un montón de misterios. En realidad me acabas de dejar medio choqueado. Lo voy a buscar y a lo mejor y para cuando salga este episodio, que será en un rato en lo que tardo en editarlo, ya lo chequé y hablamos al respecto. Pero impresionante lo que me acabas de decir. Después de haber leído este Sí, libro, sí, sí, sí. sí estoy flipando. Joder, tío, Sí, que estoy flipando en colores. sí. Miren, sobrinos.
Resulta que hace siglos se descubrió que estaba esta especie de criatura que no se sabe si es, no sabían entonces si era un pez, si era una qué, si era un reptil, si qué rayos era, pero era esta cosa que a la que ahora llamamos anguila. Y de repente dicen, oigan, como que hay muchas anguilas, ¿no? Aquí en Europa. Oye, pues sí, sí hay muchas anguilas. ¿Y de dónde vienen? Pues quién sabe. O sea, ¿cómo que quién sabe? No, o sea, ¿de dónde vienen? Pues no sé, o sea, están. ¿Cómo va a ser así? O sea, sí. No, neta, o sea, están. ¿Pero en dónde? Pues en el agua. Ay, pues en algún lado han de desovar. Pues no sé, nadie ha visto. Y es como, a ver, un momento, ¿cómo que nadie ha visto? Y entonces empieza una odisea para descubrir de dónde demonios salen las anguilas y empezamos con ideas tan erróneas para cualquier animal como de que, pues simplemente salen del fango. Porque, ¿por qué no? Porque sí, pues claro, o sea, generación espontánea. Polvo somos, brother. Polvo somos. Pero me encanta porque ¿quién fue? ¿Quién fue? ¿Fue Sócrates? No, Aristóteles. Aristóteles, justo Aristóteles. hay un capítulo de los Ajá, primeros, el 1, 2, 3, el cuarto capítulo se llama Aristóteles y la anguila que nació del fango. Y justo Aristóteles, este ajá. pensador magnífico que todos podrían decir maravillas de él y algunos podrán, obviamente tiene sus retractores, pero una figura tan renombrada, justo él decía, pues salen del fango, o sea, no hay de dónde más salgan, salen del fango. No le busquen más explicación. Es como Vivi diciendo, pues X, o sea, Pero es que el punto de todo ese capítulo es que dice, Aristóteles catalogó y revisó los ciclos vitales de muchas especies, o sea, de todas las especies que tenía a su alrededor. Y todas les encontró origen, vio si eran ovíparas, vivíparas, lo que sea, excepto de la anguila. La anguila decía, solamente se genera, y el punto es así, de una persona tan meticulosa y tan elevada en su tiempo, que haya decidido decir, pues, güey, solamente están, existen, o sea, ese es el punto de ese capítulo, de la anguila es un misterio. incluso se dice que de sus escritos, el libro habla de que de sus escritos salió como las bases para lo que ahora es los estudios biológicos, ¿no? Normales de las especies que aprenden los alumnos en las escuelas, sobre todo los veterinarios, ¿no? Y todo eso, pero parte del método científico también sale de sus investigaciones por la observación de las especies. Y una persona que resulta el precursor de un método científico para catalogar especies, es como, ¿cómo vas a llegar a la conclusión de que sale del fango la anguila si tú estás hablándome de que me estás creando un método para identificar especies y no puedes con esta? Entonces, después en el libro vamos a ver cómo muchas otras personas después de él dijeron, a ver, ¿cómo carajos, no voy a poder yo con lo que él no pudo si yo ya tengo más avances tecnológicos? Y yo ya tengo más avances tecnológicos, se dio en cada perro siglo desde que Aristóteles falleció hasta ahora. Y es que en sí la anguila es un animal muy interesante, porque antes pensaban que, por ejemplo, bueno, regresando a Aristóteles, ahorita me estoy acordando de algo, que incluso catalogó diferentes especies de anguilas, pero nunca dio con el resultado. Y viene esto a colación porque el ciclo vital de la anguila es muy extraño. O sea, empiezan como leptocéfalos, si no mal recuerdo, Ajá, que los describen como hojas de sauce ajá. transparentes, van creciendo y se vuelven angulas, que si saben un poco de comida vasca, saben que es una delicatessen allá. Y después su etapa adulta es una anguila de río normal, y por último se vuelve una anguila plateada. Y en esa época se creía que todos estos animales eran cosas distintas, que no estaban relacionados. Y es como ir armando un rompecabezas en 4 dimensiones, el saber el saber de la vida de la anguila. Sí, porque es como primero se imaginaban como que ese tipo de animales eran cuatro especies diferentes, ¿no? Es decir, la anguila ya plateada
ya parece ser un ser totalmente distinto de la anguila normal de Laguna, ¿no? Sobre todo de la angula, ¿no? O, 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 o de los leptocéfalos. Es como, son tan distintos uno del otro que los cambios son tan radicales como entre una oruga y una mariposa. O sea, sí se siguen viviendo en el agua y todo lo que tú quieras, pero son animales muy, muy distintos. ¿Y de dónde salen y cómo resulta que es la digievolución del otro, uno del otro? O sea, ¿qué onda con esto? Toda esta información la van sacando los investigadores y vamos a conocer a un buen número de investigadores. Creo que cualquier biólogo va a disfrutar, digo, cualquier biólogo ya ha de saber al respecto del misterio de la anguila, pero creo que es un buen libro como para introducir a la gente al cariño por la biología. Creo que lo haría muy bien. Creo que es un libro que podría estar como material escolar para ciencias naturales desde secundaria o algo así, porque me parece que sí, una cosa que hace muy bien, aparte de describir muchos acontecimientos, fechas, nombres, personajes históricos, es introducirlos con un cariño y con un respeto y fidelidad a lo ocurrido, que a pesar de ser solemne, te incita a querer seguir leyendo. No, no, no entiendo cómo logra este escritor eso, pero todos esos datos históricos y todo, no sientes que estás leyendo un libro de historia cuando los lees. Y eso es algo que me encantó de todo el general. Y en particular me gustó mucho como saber, por ejemplo, el asunto con Freud. Digo, de Freud podríamos decir muchas cosas, pero nunca me imaginé que Freud estuviera inmiscuido en el asunto de las anguilas. Es decir, de Freud había leído incluso que le hizo un ensayo a un texto E.T.A. Hoffman, en donde habla sobre lo siniestro, de hecho se llama, y es como aventurarte mediante este texto. O sea, el vato se clavó tanto en ese texto que habla sobre las dos caras de una persona y el doppelganger y todas estas cosas. Y bien metido Freud en eso psicológicamente, pero antes de que Freud fuera Freud, se metió en el misterio de las anguilas también y es como, ¿qué? ¿También él? Entonces, tantas personas que no nos imaginamos han estado inmiscuidas en este misterio. Para esta fecha en la que estamos grabando, no he leído el paper que mencionabas, pero por lo menos sigue siendo un drástico misterio. ¿Cómo, cómo rayos lo hace? Entonces, vamos averiguando más y más en el libro qué pequeños avances se fueron haciendo para ir descubriendo una que otra cosa de la vida de la anguila. Es decir, primero pensaban que, pues como algún pez normal, ¿no? Está en el río y se reproduce en el río y ahí crece en el río, ¿no? O está en el mar y se reproduce en el mar y ahí está en el mar. Luego se van dando cuenta de que no, en realidad la anguila está por todos lados. Está en América, en Sudamérica, está en Norteamérica, está en Europa, está en Asia, está por todos lados. Y es lo mismo, es una anguila. Y no es como que en ningún lado hayan podido lograr encontrar pistas sobre cómo se reproduce. Pero justo cuando en el capítulo donde habla de Freud, si mal no recuerdo, es justo en donde llegan a identificar, porque no habían identificado, si se reproducían en realidad al copular con otras. Y es cuando están buscando una anguila que tenga órganos reproductores maduros. Y entonces, justo en ese capítulo y la historia de cómo logran encontrar a esa anguila que por fin tiene, o por fin lograron encontrar a la anguila que tenía órganos reproductores y decir, ok, esto es un macho y esta es una hembra. Entonces sí se aparean. Pasaron, creo que más de 100 200 años para que eso pudiera llegar a pasar. O sea, no sé, en realidad creo que estoy sonando como muy, no sé, demasiado emocionado con que hayan pasado 200 años entre una cosa y otra, pero es que justo a ese tipo de emoción te lleva, es decir, como que te la va narrando como cierto misterio
y te va introduciendo así como novela policíaca así de, y entonces, ¿cómo se resolverá el misterio de, pues el investigador tal va a hacer esto y tal como pistas de Sherlock Holmes te va metiendo cositas y cositas y bueno, cállame porque No, 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 no. Es que justo, o sea, es una montaña rusa esto, porque te dice en el primer capítulo, oh, sí, es que la anguila, ni Aristóteles la pudo clasificar y después, pero después vino otra persona que descubrió que tenía genitales femeninos. Entonces sí se reproduce sexualmente, pero después lo descalificaron. Entonces, o sea, se dieron cuenta que no eran genitales, bueno, que no tenía genitales, pero hicieron una cacería para saber si realmente existía ahí. Entonces, gente de todas partes del mundo enviaba paquetes con anguilas muertas para que los pudieran revisar. Y decir, y pasaron 50 años hasta que realmente se encontró una anguila con genitales y fueron genitales femeninos. Bueno, ya resolvimos ese caso. Ahora, vamos a saber cómo sabemos que también tienen genitales masculinos. Vamos por la búsqueda de los genitales femeninos. Es como la búsqueda de las esferas del dragón. Encuentras una y tienes que ir por la siguiente. O sea, así primero dijeron, bueno, las anguilas sí tienen genitales, pero son solo los femeninos. Ahora vamos al siguiente paso, demostrar que también tiene genitales masculinos y clasificarlos. Y creo que me suena incluso más excitado que tú, pero es que así te va llevando el libro. O sea, el libro primero así como que te da un bajón, dice, pero así de, Freud estaba clasificando genitales, bueno, sí, anguilas con genitales, pero solamente encontraba genitales femeninos. Y Freud se rindió y se fue a Austria a ser un viejo cocainómano. Este, pero después el siguiente capítulo te dice, pero después de Freud llegó otra persona que hizo, y así, sí, o sea, es un sube y y baja. justo aquí es donde agradeces que haya personas con acceso a recursos que la gente normal no, porque es como puro nerdecito de aquellos y de nuestros tiempos se ha dedicado a lo de la anguila, porque es una causa tan dada por perdida, o siempre ha sido una causa tan dada por perdida o tan tomada por imposible, que muy pocas personas se dedicaban a investigarla. Entonces, cuando te das cuenta que de repente alguien con acceso a la fortuna de un heredero, entonces empieza a buscar y luego sacan un buque y le dan o sea, hubo tripulaciones enteras buscando anguila, una anguila que tuviera órganos reproductores. No se daban abasto y le dijeron a la flota de barcos del país, oigan, échenos la mano. Y toda la flota de barcos buscando, y no salía ninguna, no salía ninguna. Y luego, o sea, era la comisión de pesca, creo, si no mal recuerdo, era la comisión de pesca porque daban una recompensa. Ajá. Y entonces casi entraron en bancarrota por perseguir ese sueño loco de, güey, a huevo tengo que saber que existe una anguila macho. Y entonces ahí es como, a ver, espérame, es que de verdad es para tanto. Sí, sí, es para tanto. Sí, Es que sí, o sea, y es la magia de este libro, te va atrapando en la historia y cada vez estás así de, no manches, cada vez estoy más cerca, sí, vamos a encontrarlo, y llega un punto álgido y después dices, ya se va a acabar. uh-huh. Y el siguiente capítulo como que vuelve a remontar otra vez y dices, ya se va a acabar en serio. Pero viene otro capítulo y vuelve a repuntar. No, en serio, ya se va a Ya no acabar. puede salir, no O puede sea, y te decirme siguen otra sacando cosa. datos y Claro, datos y datos. Exactamente, ya no puedes, o sea, sientes que ya topó, sientes que ya iba al punto máximo y te saca algo incluso más extraordinario sobre las anguilas. ya estamos hypeando demasiado el libro. Creo que se entiende de qué va. Creo que se entiende directamente de qué va. Ahora me gustaría pasar como a hablar de algunos capítulos que nos hayan llamado más la atención. Me gustaría empezar yo con el capítulo que se llama La anguila causa pavor. En ese capítulo se habla de la llegada ¿cómo se llama?
de esta gente que vino de Inglaterra, los peregrinos, de los peregrinos Ajá, a los del Mayflower. justo, llega el Mayflower, esta idea de todo lo que se recuerda en Día de Acción de Gracias en Estados Unidos y que pues un par de wannabes pues lo han querido estar celebrando en Latinoamérica, muy su asunto, pero bueno. Bueno, el asunto es, lo que sea, nunca me hubiera imaginado que en esta celebración en donde mm, purulan los pavos por todos lados, uno de los platillos fueron las anguilas. Ellos, los peregrinos que estaban acostumbrados a comer anguilas, pues porque en Inglaterra de hecho se acostumbra a comer anguila desde hace mucho. De hecho es uno de los lugares en donde es más común. Yo no tenía idea de que la anguila se comía hasta que vi un capítulo de Los Simpsons en donde hacen un pay de anguila burlándose de que los ingleses comían anguila de todas formas. Entonces, pues sí, resulta que una de las cosas que los indios le enseñaron a los peregrinos fue a pescar anguilas y salían con muchísima más facilidad acá en América que allá en Inglaterra y fue así como de, pues hay anguilas, comemos anguilas toros lo bueno es que ya estamos acostumbrados. Y esa parte le empieza a dar como asquito a la gente conforme va pasando el tiempo y la gente dice, no quiero comer anguila una vez al año. La anguila está corriosa y babosa y se ve fea y es como una serpiente muy babosa y no quiero eso en mi plato. Y entonces la gente empieza a borrarla poco a poco de la historia de los peregrinos hasta que aparece el pavo de alguna manera y entonces la anguila queda de lado y jamás nos dimos cuenta hasta que viene el escritor y dice, oiga, no, es que en realidad lo más seguro es que hayan comido anguila el primer día de Acción de Gracias, no sean ridículos. O sea, después de haber quemado y matado al montón de indios, lo más probable es que hayan comido anguila. Entonces, este dato a mí me pareció súper, como una muestra de cómo la historia se va reescribiendo conforme la van contando una y otra vez, porque, pues sí, definitivamente la historia se ha ido reescribiendo y esta es una muestra de eso. A pesar de que hay registros históricos, en el imaginario colectivo jamás existiría, o creo ya no jamás existirá, la anguila como el centro de la mesa de los peregrinos a su llegada y su arribo del Mayflower, ¿no? Y me dejó pensando como entonces, ¿qué se dirá de nuestros días? ¿Qué se dirá de los acontecimientos actuales dentro de 200, 300 años? ¿Se contará todo igual de tergiversado como ahora? O sea, es más, en esta generación, en este periodo en el que vivimos, en donde las fake news abundan tanto, ¿de verdad estamos hablando o teniendo informes reales de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor? O sea, a mí me dejó como con esta paranoia de qué es real y qué no. No te preocupes, la posverdad está a la orden del día. Es que es justo eso, es posverdad. El pavo en el Día de Acción de Gracias es posverdad porque a la gente no le gustaron las anguilas. Eso es lo que ocurrió. Y debo decir que uno de los capítulos que me gustaron también es donde detallan muchas maneras de preparar la anguila en diferentes lugares del mundo. Dime que no, o sea, no me puedes negar que se te antojó algo. Sí, justo. De hecho, sí me dan ganas porque he escuchado de las angulas, así en el Mediterráneo, ¿no? O sea, sobre todo en esta parte de Portugal. Y yo sé que es una delicatessen, pero no sabía toda la variedad de platillos que pueden prepararse con anguilas. O sea, definitivamente es así como el recetario completo de así de, sí, las fríes y con un poco de mantequilla y le pones un poco de tomillo y así de, uy, no manches, suena bien delicioso y nunca he visto una anguila en mi vida. Justamente, o sea, yo estaba buscando fotografías de los platillos y, o sea, algunos sí se veían apetecibles, algunos no tanto, pero por como los describía, sí se sentía que iba a estar sabroso. O sea, en realidad sí se me antojaron. Pasa que acá en donde yo vivo, pues sí hay como un sistema amplio lagunario y aparte yo vivo en la costa, entonces sí hay en realidad anguilas.
De hecho, hace unos 5 o 6 años hubo como una invasión. O sea, los pescadores que no las consumen, porque obviamente no las consumen, y tampoco sirven de carnada, estaban molestos porque salían muchísimas. Estaban molestos porque salían muchísimas anguilas en las redes o picaban la carnada en lugar de los peces en las lagunas. Entonces, era como una invasión. Y yo digo, oigan, pero si vieran este libro, se darían cuenta de que se pueden cocinar y están sabrosas. O sea, yo tengo ganas de comerme una. Mira, eso me hace pensar que hay esperanza para la anguila, así. No, no es que esté desapareciendo, se está relocalizando. Un poquito, un poquito. Entonces, bueno, ese fue uno de los capítulos que a mí más me gustó, el del Mayflower y sí, el de la comida también. Me hizo como buscar en dónde podría conseguir anguilas. Un par de compañeros del trabajo suelen ir a pescar y me platicaron que de repente salen, pero pues las regresan y yo así de, si te salen, échame unas y congélalas o cuando te vuelva a ver. Pero ya, perdí ese ímpetu porque también dije, no, sí están medio asquerositas. Además, no creo que sepas cocinarlas. Sí, voy a terminar envenenado como cuando Homero creyó que se había envenenado por pez Como el globo, o fugu. sea, sí, 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 sí. Entonces, no, ya abandoné esa ilusión, pero si un día voy a un restaurante donde las preparen bien, creo que podría, tomar el riesgo. ¿A ti qué capítulo, brother? Yo creo que el de el danés que encontró el lugar de desove de la anguila. Oh, sí. Porque creo que este personaje que nos presentan aquí, Johannes Schmidt, disculpen si Ajá. lo pronuncié mal, este, este danés, no sé, creo que parece un cruzado, o sea, parece que está en una cruzada santa por encontrar el grial, o sea, literal, usó su vida entera para descubrir el lugar de reproducción. O sea, creo que fue de los avances más importantes que hubo con respecto a ¿cómo se llama? Bueno, al misterio de la anguila, vamos a llamarle, porque esta persona no solamente invirtió su vida en ello, sino que también dató, o sea, generó una de datos increíbles. Así dijo, bueno, vamos a seguir a las anguilas, vamos a buscar a dónde están, literal, vamos a hacernos al mar y a ver a dónde llegamos. Y se fue siguiendo a las pequeñas larvas, o sea, fue siguiendo el curso de las larvas que encontraba y descubrió muchas cosas muy interesantes porque él iba bien feliz así, mira, larvas, y cada vez son más pequeñas, casi llegamos. Y en un punto de eso dijo, oh, diablos, creo que no solamente hay larvas de la anguila, nombre científico de la anguila europea, sino también Exacto. están de la anguila, se me olvidó el nombre de la científico de la anguila estadounidense, bueno, de la anguila americana. Ah, ajá, ajá. Y entonces dice, ¿cómo verga es posible que encuentre las larvas de las dos especies? Y aquí es donde se enreda otra vez el misterio, porque al parecer las anguilas, tanto las europeas como las americanas, tienen un lugar de desove en común. Sí, Y sus larvas así de, bueno, sus larvas dicen, ya a la verga, yo me voy. Y en un punto dicen, bueno, ustedes que van a Europa se van por allá, yo que voy a América me voy por acá. Y es así de, güey, ¿qué pedo? ¿Cómo hacen eso? Y te describen justo los procesos de maduración que tienen, que la europea pasa más tiempo de su vida siendo una larva llevada por las corrientes y la americana se desarrolla un poco más rápido para salirse de la corriente e irse rumbo a América a continuar su desarrollo. Pero toda esta historia, todo este apasionamiento de esta persona por descubrir, o sea, no sé, yo creo que ni el capitán Ahab estaba tan pero apasionado con un animal justo, como justo, él. fíjate que sí, justo es como como este Capitán Ahab,
Pero atrás de una anguila, y justo lo más curioso de lo que cuentas ahorita, cuando lo trata el libro es, y ni siquiera las que regresan son las que fueron. O sea, las anguilas americanas que hacen el viaje de ida no son las anguilas americanas que hacen el viaje de regreso. O sea, ¿cómo demonios lo hacen? Es que justo toda esta parte de, sí, bueno, después de un punto ya no encontramos anguilas, pero encontramos sus larvas. Entonces en algún punto como que desaparecen y ahí es donde encuentran el mar de los sargazos, que es donde se ha encontrado, o por lo menos es lo que nos dice el libro, que es donde hasta la fecha se han encontrado las larvas más minúsculas de anguila, los leptocéfalos más pequeños, Ujú. y que se cree, o por lo menos es lo que dice el libro, que ahí es donde se reproducen, a pesar de que por años han encontrado, han tratado de buscar anguilas plateadas cerca de ese lugar de reproducción y no encuentran nada. Es como el misterio más extraño, así de, sí, bueno, encontramos a tus chamacos, pero no te vemos a ti. Sí, sí, totalmente misterioso. Y es que, de nuevo, sí, es un muy buen capítulo, ¿sabes? Sí, es un muy buen capítulo y sobre todo porque fue lo más cerca que alguien pudo llegar y con o sea, estamos hablando de 1800 y algo. O sea, Ajá, antes de los 1900. sí, justo para mí fue como, qué época para descubrimientos. O sea, justo decía ahí que este Johannes era sobrino de Johann Hendel, que Hendel o sea, hay un método científico que lleva su nombre. Es como, vas a determinar esto con el método Hendel. ¿Por qué? Por Johannes Hendel. O sea, es como, Así de pesado estaba. así de pesado era. Entonces es como, sí, era una época en donde había gente que fue lo más en su ramo y este vato fue de lo más en su ramo, ¿no? Como el tío. Es lo que explican dentro del capítulo. O sea, que como en ese momento con el boom de la cervecería, dijeron, vamos a invertir en científicos. Y los científicos le sacaron jugo a esa inversión. Sí, 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 bendita cerveza, la causa y... La solución de todos los problemas. Oye, Justamente. y bueno, tomando el pie de lo que hiciste hace rato, de que pues, tú hablaste de tu capítulo antojado, yo quiero hablar de mi capítulo que me friqueó bastante, que es el ¿Cuál? capítulo de las anguilas japonesas. Uh, O sea, ujú. es así de, sí me friqueó mucho porque hablan muy poco de estas anguilas, que pues no es tan misterioso porque dijeron un día un científico dijo, voy en un barquito y voy a buscar anguilas y sí, ahí están, se reproducen abajo de esta piedra. Pero allá en Japón las anguilas son una delicatessen también. O sea, es muy común comer este anguila, o sea, sushi de anguila o makis de anguila, perdón. Y entonces los japoneses por mucho tiempo trataron de hacer que se reprodujeran en cautiverio, como los salmones o algunos otros peces de consumo, Sí, claro. con resultados horribles y monstruosos, así de, te van diciendo Sí. así de, sí, bueno, hicimos madurar artificialmente a las anguilas, pero no se reproducen en cautiverio. Después, hicimos que las anguilas se reprodujeran en cautiverio, pero sus crías no comen ni madres. Después hicimos que comieran las crías, pero no viven más de 5 días. Y así, o sea, te van diciendo cómo hacen un montón de experimentos para al final decirte, bueno, ya logramos hacer una anguila adulta en cautiverio. Está deforme y horrible. Y me encanta porque pone énfasis el autor en, es que la anguila es un animal que no quiere ser domado. Y eso es parte de su misterio. Me sacó mucho de onda. Ese capítulo tiene como este espíritu del... Te vas a quedar con las ganas, maldito humano. O sea, no te voy a dar el gusto de que todo, absolutamente todo en la naturaleza se rinda a tus pies. Para mí fue eso, es este mensaje de
para quienes creemos en alguien que creó las cosas, fue como, no, dude, no lo vas a entender todo, aunque quieras. Fue como, aunque quieras y aunque avance, no vas a entender todo. Y ahí está la prueba. A ver, inténtale con la anguila. Y por lo menos por mucho tiempo, fue como, ya cuando llegas a ese capítulo, que es de los últimos, dices, claro, los asiáticos algo tuvieron que haber hecho. Sí, sí, Estamos sí. igual de perdidos, brother. O sea, no nos sale, nos están saliendo unos homúnculos horribles. No, nosotros nos los queremos comer, pero no nos animamos. O sea, comemos rata, pero no nos animamos a comernos esa anguila. O sea, No, y es que es en el momento en el que te sale el tío interno así de, no, sí, mijito, es que los japoneses chinos están bien adelantados, mijo, viven en el futuro y el libro te dice, no, cállese, tío. sí, sí, de hecho, que sí hay que decir. Sobre reproducción en cautiverio, pues sí son punta de lanza, ¿no? Porque pues obviamente ellos, bueno, la acuicultura por allá pues es un show por allá porque obviamente necesitan alimentar a muchísima gente. Entonces, sí han desarrollado métodos pues, geniales, muchos de los cuales pues ahora se copian a nivel industrial, pero justo ellos siendo pues de los líderes en industrializar el cultivo de pescados y la anguila resulta que es un pescado porque ya científicamente se llegó a descubrir que es un pescado después de no saber qué rayos era. Ni siquiera pueden, es decir, se resiste y también siento que eso es como si lo seguimos viendo como esta fábula de la que de repente hablábamos al principio, que de repente se vuelve como una fábula, para mí sí fue como en este espíritu de, pues aguanta, o sea, no van a poder contigo. O sea, sí fue como ese mensajito diciendo, ¿sabes qué? O sea, sí va a haber muchas cosas que pasen, pero no van a poder contigo si no pueden con la anguila, o sea, ¿qué van a poder con? Sí, o sea, para mí sí de repente, como viéndole este mensaje medio optimista, pero sí es un muy buen capítulo, brother, ese. Bueno y tétrico a la vez. Bastante. Ahora, no hablemos de otro un capítulo horroroso de sobre anguilas, que es Dross viendo un video de anguilas. Así de, ah, ¿qué le está haciendo? Ah, lo está disfrutando. Ay, pobrecita. Ah, no, lo está disfrutando. Ay, Ay, no, no, no. Bueno, eh, ¿sabes? Bueno, si pudiéramos pasar ahora, y sí, tenemos que llegar a esto, brother. Me viene el momento difícil. sí, porque les guardamos Laura Sat para el final. Sí, tiene que ser así, amigos. Tiene que ser así, sobrinos, sobrinas, porque así como les decíamos al principio, sí hay un capítulo en donde dice la anguila se nos está muriendo, porque sí se nos está muriendo. Y justo hay momentos muy tristes, como toda pérdida. Y pues sí me gustaría que empezáramos como, ¿cuál fue el momento más triste que te encontraste en el libro? En donde hables sobre la anguila. ¿Qué momento del libro en donde habla sobre la anguila tú dijiste, ah, qué sad? Donde de los pescadores de anguilas, donde explican toda esta parte de la correlación que existe entre la pesca como uso y costumbre y la regulación que ha tenido. Y también esta parte donde, no sé si estoy confundido, si es el mismo capítulo u otro, donde dicen que, donde explican cómo se está muriendo la anguila porque se hacen por las turbinas de las presas hidráulicas, que dicen Ujú, que hacen pases de corriente, pero son para peces de aguas someras, o sea, de aguas de la parte de arriba, que nadan por arriba, digamos, ajá. pero que la Y la anguila anguila nada está por hasta abajo. abajo. Ajá, Sí. es de nadar por abajo y entonces, o sea, favorece a animales como truchas, por ejemplo, pero a la anguila no. Sí, creo que sí es ese capítulo, porque justo creo que es de lugares nórdicos como Suecia, y en estos lugares es donde
donde solo podías tener permiso para pescar si ya tenías como cierta descendencia y como si tienes una cabaña en tal lugar y si tienes, o sea, ya está muy regulada la pesca porque justo ya no hay allí, o sea, ya se está quedando sin anguilas. Y sí es muy triste ver cómo son usos y costumbres de las bonitas, ¿no? No es cazar niñas de 13 años, quiero decir. Es como, son estas cosas de la tradición que sientes que se van a perder y que la humanidad nunca va a volver a saber lo que era la tradición de un pueblo por culpa de la desaparición de la especie. Que está curioso que hasta esa parte en algunos pueblos estaba ligado a la religión, que cuando llegaron a evangelizar así de, bueno, no tienes nada, págame con tus anguilas, con tu pesca del día, y la pesca del día eran anguilas. Está muy interesante eso y cómo esa tradición pues se fue apagando hasta casi morir, o sea, nos comenta en el libro que pues ya solamente hay muy pocos pescadores de medusas, iba a decir, Bob Esponja. Muy pocos pescadores de anguilas que realmente conservan la tradición y que ya solamente es así como se volvió este turismo eh, que se apropia de la costumbre, o sea, es aquí como aquí en los pueblos mágicos, que dices, oh, sí voy a pueblear y a unirme con mis raíces, pero realmente solamente es así para posar y subir a las redes sociales. Y es lo que comentan, que muchas de esas cabañas antiguas de pesca se han vuelto como hotelillos para pseudo vivir una experiencia en este lago de anguilas. Y me entristece mucho cómo se ha perdido, uno, porque ya no hay anguilas, y otro, pues porque el turismo, o sea, el turismo infectó toda esa parte tradicional que tenían. Sí, fíjate, aunque pudiera alguien decir, no, es que el turismo está rescatando esos espacios de que mueran definitivamente, no, no es lo mismo. Es un parapeto de lo que alguna vez fue y no, 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 no. Entonces, concuerdo totalmente contigo. Se desvirtúa conforme se va perdiendo y es tristísimo. ¿Algo más que quieras añadir antes de que entre mi hora, Sa? No, ya estoy muy sad. Bueno, a ver qué tan sad me pones ahora. Ahora te voy a poner un poquito más sad. Y creo que este sí lo habíamos platicado. Hay una historia en el libro sobre una anguila. Y déjenme buscar el año, porque es impresionante la historia de esta anguila. Dice lo siguiente, y lo voy a leer tal cual. Había una vez un niño que atrapó una anguila. Aquel niño se llamaba Samuel Nilsson y tenía 8 años. Corría el año de 1859. Samuel Nilsson soltó la anguila, que no era muy grande, en un pozo que había en la finca de su casa, en Brantevik, en el sureste de Escania. Luego taparon la boca del pozo con una pesada tapa de piedra, y ahí vivió la anguila, a oscuras y en la soledad, alimentándose de los pocos gusanos e insectos que caían al agua, apartada del mundo y privada no solo del mar, del cielo y las estrellas, sino también del sentido de la existencia, el viaje de vuelta a casa, al mar de los sargazos, el culmen de su vida. Aquella anguila siguió viviendo mientras todo lo que la rodeaba desaparecía, siguió viviendo mientras sus compañeras de generación de finales del siglo XIX se volvían ejemplares fuertes y relucientes y partían hacia el mar de los sargazos para reproducirse y morir. Siguió viviendo mientras Samuel Nilsson crecía y se convertía en un adulto hasta que envejeció y murió. Siguió viviendo mientras vivían y morían los hijos de Samuel Nilsson y sus nietos y sus bisnietos. Aquella anguila se hizo tan vieja que con el tiempo llegó a ser famosa. La gente acudía de lejos para mirar en el fondo del pozo y ver si podían escudriñar un atisbo de ella. Se convirtió en un eslabón vivo con el pasado, una anguila a la que habían arrebatado la vida, pero que se había vengado engañando a la muerte. Y yo me quedé como, ah, hay una sección en el libro en donde nos habla de una escritora que al escribir sobre animales empieza a dotar a estos animales de ciertas características Los antropomorfiza.
Mm, Eso, justo. Les da sentimientos, les da cualidades, les da... Y el escritor aquí no hace eso porque no les da sentimientos a las anguilas, ni les da... Pero es casi imposible para el humano dejar de pensar desde su propia mente antropocéntrica, ¿no? Es decir, centrada en los humanos y en cómo la experiencia de vivir de un humano, porque pues no hemos tenido una experiencia de vida pues de un perro porque nunca hemos sido perros, ¿no? Entonces, cuando, cuando leo yo esta historia que fue real, no es un cuento, no es una... A la anguila la sacaron casi, sí fueron más de 100 años, creo, 80 y tantos. Sí, como 150 años Sí, aproximadamente. 150 años. Y a la anguila la sacan y dicen que ya era una cosa, aparte de que era muy pequeña, sus ojos eran extremadamente grandes, obviamente se habían adaptado a la oscuridad del pozo. Era muy pequeña y no nadaba mucho, no se movía muy rápido, muy pasiva, no sé, o sea, sin reaccionar a nada. Y entonces la sacan y la ponen en una pecera y dicen, bueno, vamos a darle una calidad de vida más digna para un animal, ¿no? Y se dan cuenta de que no puede vivir en una pecera y se dan cuenta de que pasó tanto tiempo encerrada que solamente pareciera que lo más humano es regresarla a donde había pasado más de 100 años. Aunque eso no fuera para nada lo que se supone que ella tuviera que haber vivido como especie, es decir, el mismo relato lo dice, todos sus congéneres ya estaban incluso muertas porque habían terminado su vida, habían llegado al mar de los sargazos, se habían reproducido, quizá habían vivido lo que se supone que tiene que vivir una anguila y ella no. Y me entristeció tanto leer esa parte, o sea, me puso o sea, fue una contemplación por varios días cuando llegué a ese capítulo y dije, ¿por qué rayos estoy así por una... ¿Por qué rayos estoy así por una anguila que aparte murió hace varios cientos de años de aquí donde estoy yo, ¿no? Es como mínimo un par de cientos de años tiene que murió y es como, pues no sé, pero ese capítulo me puso muy, muy triste, me puso mal. Y a veces me hizo pensar, a veces hay cosas a las que me he expuesto, a las que pudiera llegar y decir, incluso si son malas, podría reacondicionarme y vivir en situaciones distintas, podría de verdad readaptarme, aunque la realidad en la que estoy no es la óptima. Si se me presenta esa realidad óptima, ¿podría yo soportar estar en esa realidad o estoy tan acostumbrado a estar mal que ya no puedo acostumbrarme a estar bien? Es como ese tipo de cosas que me vinieron a la mente. Espero que no estén pasando por un mal rato porque no se los deseo, pero sí, ese capítulo me pegó bastantito y pues eso, perdón. Eh, hay que mencionar una cosa del libro y es que el libro no solamente habla de las anguilas, el libro también habla sobre una experiencia vital del escritor. El escritor incluye entre capítulo y capítulo, un capítulo se lo dedica a las anguilas y un capítulo se lo dedica a su vida personal, es como una autobiografía. Y en esos capítulos habla sobre su niñez, sobre cómo creció con su padre, sus experiencias con su padre al pescar anguilas, porque a su padre le gustaba mucho, mucho, mucho pescar anguilas. Y era esa actividad padre-hijo que tenían y era ese... Habla sobre el vínculo que generó con su padre al poder salir a pescar con él y todo eso. Y creo que cada uno de esos capítulos tiene su deje sentimental y cada vez se va poniendo un poquito más heavy conforme van pasando, porque, y justo lo entiendes, bueno, si no lo habías entendido, justo llegas a la conclusión de va a pasar cuando lees el capítulo de la anguila se nos está muriendo y cuando llegas al capítulo en donde el escritor habla sobre la muerte de su propio padre, ¿no? Y sobre algunas cosas
de la vida de su padre que él a lo mejor no había tomado en cuenta. Y creo que esas también son secciones del libro que son muy, muy sentimentales y que vale mucho la pena leerlas, a pesar de que pueden ponerlo a uno medio mal. Creo que también vale la pena destacarlos y advertir al respecto de ellas, porque si es como, si vas en el autobús rumbo al trabajo y estás leyendo justo esos capítulos, puede ser que quieras esperarte a que estés en otro lugar. ¿Qué opinas tú, brother? Mira, bueno, ya que entramos en esta parte a la carnita del libro, porque pues obviamente nos fuimos muy técnicos primero, que no queríamos arruinarles o spoilearles esta parte. Digo, ya hablaste un poco de esto, pero sí les recomendaría, si quieren la experiencia completa, léanse primero el libro y ya después regresan a esta parte, porque sí, o sea, es como que lo más fuerte y lo más lindo al mismo tiempo del relato. Sí, empezamos muy inocentes, empezamos con el autor diciendo, pues yo tenía 10 años cuando empecé a pescar con mi padre, nos describe el lugar donde pescaban, las aventuras de un niño, cómo pues va creciendo, se va volviendo adolescente, van creando, su padre va creándole como más digamos, expectativa o variándole un poco esta parte de la pesca de la anguila, que es lo que los une, que es lo que más los une, más bien. Y vamos, nos va describiendo toda su vida hasta que pues empieza a ir a la universidad, se aleja de su familia y pues esta separación, pero que al mismo tiempo continúa con el vínculo con su padre por las anguilas, porque siempre que él regresaba a su casa iban a pescar. Y justo un capítulo antes del que mencionas, donde pues el padre muere, me pega mucho o me pegó mucho porque comenta que su abuelo no es su abuelo biológico, que es que su abuela se casó con otra persona que no era el padre de su padre. Y me pegó mucho por cómo lo comenta, porque me sentí muy identificado con eso. Y yo así de, no debo llorar en el metro. Vengo con el codo de Doña Pelos en la costilla y con el sobaco de un güey en la cara y aún así quiero llorar. Y van a ver, o sea, bueno, tal vez van a ver, como tú bien lo dices, momentos donde te empatizas mucho, tanto con la anguila como con los personajes humanos, con el autor y su familia. A pesar de que Disney nos hizo mucho daño antropomorfizando cada cosa que se mueve, o, bueno, cada cosa se mueva o no se mueva. Sí, por escobas no pararon. Sí, sí, sí. Creo que hace muy bien el autor separando esta parte de, es un animal, se comporta como un animal, tiene instintos de animal y te lo deja muy claro porque lo va aprendiendo desde niño. La anguila no, no sigue tu lógica, niño. O sea, la anguila va a hacer lo que quiera porque es un animal y porque es instinto y porque lo que sea. Pero aún así te puedes puedes empatizar con este animal porque es por cómo te describen su vida, porque te vuelves íntimo, te metes en la intimidad de su vida, así de, llega un momento en el que te imaginas a esa anguila atrapada en un sedal, luchando por su vida entre las piedras, cuando el autor da un jalón después de que muera su padre y dice, no la vi, pero sabía que era una anguila. Y puedes decir, y sientes que era esa anguila despidiéndose de ellos, de esa actividad que compartían. Ese momento, ese final, o sea, yo estaba rompiendo en llanto en ese momento cuando se me hizo hermoso. Tú lo describes muy bien porque llega a ser tan íntima la relación. Para, bueno, obviamente debe haber otras cosas que con su padre haya hecho, pero definitivamente pescar anguilas fue la más importante, creo, fue la que dejó más huella en él.
y por eso logra hacerse tan íntima la descripción, el lenguaje que utiliza no podría ser más claro. Quiso volver a sentir lo mismo que, y ya no, porque no porque no sea lo mismo, sino porque no está con él. Es una despedida, es un libro que cierra, o sea, me gustaría leer más libros que cierren tan adecuadamente, porque fuera de que es un libro con muchos datos científicos y creo que también logra, bueno, he leído algunas otras biografías y son pésimas. O sea, muchas de ellas son, pero al final triunfé y al final yo logré y al final yo... Y aquí fue, pues al final, pues nos morimos porque todos nos morimos, o sea, y hay que lidiar con eso y hay que, y hay que sobrellevarlo y pues ni modo. No es como, no, y al final yo con mi carrera de escritor y logré y que, no, tú pasé por una pérdida y pues te lo estoy poniendo aquí porque me va al caso, porque me acuerdo que con mi papá pescaba y fue así como, ay, ¿Y sabes qué es lo más importante? O por lo menos lo que me parece más importante, que el escritor mismo nos va diciendo, en cierta medida él fue o es una anguila, porque nos va diciendo cómo se va desarrollando y cómo ese punto de quiebre, ese punto de pérdida, no es más que otra fase en su desarrollo. Porque sí, o sea, te transmite el dolor que tiene, pero también te transmite que pues fue un ciclo, que va a atesorar lo que pasó con su padre, pero que tiene que continuar y que va a continuar y que justamente esa última pesca fue como una despedida a ese ciclo y va a cambiar en algo más él, sin dejar de lado lo que ya fue. concuerdo, concuerdo. Para terminar, brother, ¿hay alguna frase del libro que quisieras compartir con los sobrinos? Las anguilas son los amigos que hicimos en el camino. Ah, no, ese es el One Piece. Es que me dejaste, no, es que me dejaste así como de, no me salgas por eso, con eso, por favor, Oda. Oye, imagínate, Al final así las de, anguilas se reproducen en Laftel. el One Piece está en el mar de los sargazos. Ándale. El mar de los sargazos tiene una isla y esa isla se llama Laftel. Bueno, Ay, no sé, no me acuerdo de uno en específico ahora. bueno, Me agarras muy en frío. yo sí, y es justo de ese capítulo que les digo que me puso bien, en lo bajo. Con esta nos despedimos. O bueno, antes de despedirnos, ¿algo que quieras decir? Pues si ya llegaron hasta aquí y no han leído el libro, no sé qué están haciendo. Estamos haciendo mal nuestro no trabajo porque no nos pagan por esto. De hecho, Así que, pues, una vez más la invitación ahí está. Les juro que van a reír, van a llorar, se van a aburrir por un momento y después van a estar sí, súper hypeados como nosotros. sí, 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 sí. Yo no puedo más que decirles justo eso, que no tiene ni gota de desperdicio, incluso las notas más bajas son buenas notas para este libro. Quedé encantado de haberlo leído, creo que va derechito a lo mejor que leí este año y apenas estamos en marzo, ¿no? En primeros días de marzo. Y fue el segundo libro que leí en el año, entonces es difícil superar un libro como estos, sobre todo un libro tan corto, porque es cortísimo. Entonces, dénselo, dénselo. Y pues muchas gracias por acompañarme, brother. Un placer las lecturas contigo. A ti por invitarme. No, cuando quieras. Bueno, cuando estés dispuesto, porque también habíamos dicho como, también te dije como, si no quieres, no te insisto, precisamente por estas últimas cosas de las que hemos hablado, sí te pone bajo. Sí, el final pega Sí, muy fuerte, en serio. Yo les recomiendo así de, prepárense. sí, agarren su mantita, pónganse en su lugar oscuro favorito y dense a leer ese último capítulo. Ujú, ujú. Sí, 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 completamente. Y pues los dejo, no sin arte recordarles que el tiempo es una compañía poco fiable y que no importa lo lentos que transcurran los segundos, pues la vida pasa en un abrir y cerrar de ojos. Nacemos con un origen y una herencia y hacemos cuanto está en nuestras manos por liberarnos de ese destino predeterminado.
puede que lo logremos, pero pronto descubrimos que no tenemos más opción que deshacer el camino y volver al lugar del que veníamos. Y si no conseguimos llegar, nunca estaremos completos. Y de pronto nos vemos a la luz que brinda esa súbita conciencia y nos sentimos como si nos hubiéramos pasado toda la vida aislados en un pozo oscuro, sin entender quiénes somos en realidad. Y de pronto, un día, resulta que es demasiado tarde para hacerlo. Y aquí suena el ritmo de Peter Languila. Este es el estilo de Peter Languila. Oye, mami, ya tú sabes que llegó.